hermanos, amadas hermanas, que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Qué bendición otra vez estar aquí listos para alabar el nombre bendito del Señor, para orar juntos también. Queremos leer la palabra y que usted reciba a través de esta palabra viva y eficaz del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque mi alma te alaba, como dice aquí el salmista. Nuestras almas, Señor, te alaban esta noche, reconociendo, Padre, que tú eres bueno, que tú, Señor, eres digno de ser alabado en todo tiempo. Bendice, alma mía, Jehová, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Señor, tenemos muchas razones por las cuales alabarte cada día, cada momento. Y esta noche te alabamos, te adoramos, te damos a ti el honor, a ti la alabanza, Señor. Y te agradecemos con todo nuestro corazón todas las respuestas a nuestro clamor, a nuestras peticiones. Y hoy, Señor, queremos de nuevo también interceder por necesidades que hay, Padre, de tus hijos en todos los lugares donde, Señor, ahorita están orando con nosotros. Queremos pedirte por las peticiones que los hermanos han escrito, Señor, que nos han llamado y nos han dicho: yo necesito que oren por mí, que oren por mi familia, por mis hijos, por mi tío, por cada familiar, por cada hermano de la iglesia. Hoy oramos, hoy clamamos que tú nos guardes, papito, que guardes especialmente a aquellos que están trabajando en hospitales, Señor, los bomberos, en los policías, Señor, la gente que está ahí al frente, Padre, en esa enfermedad, tratando de ayudar a los enfermos, los médicos, los enfermeros, enfermeras, los bomberos. Señor, por favor, guarda a cada persona, Señor. Guarda a los que ya están contagiados, que, Señor, sean sanados por el poder tuyo.
tuyo, papito lindo. Y libra a los que no se han contagiado. Líbralos, papito lindo. Que ellos puedan seguir trabajando ahí en los hospitales, en cada lugar donde necesitamos, Señor, que los médicos, que todo el personal de salud esté ahí al frente trabajando. Guarda a los que trabajan, Señor, en el área más delicada, Señor, donde están en el intensivo, pero también guarda a los que están haciendo ahí la comida, los que están limpiando los hospitales. Guarda, Señor, desde la persona más importante en trabajo, en su trabajo administrativo. Yo no sé, Señor, cuántos trabajan en los hospitales. Yo no tengo idea, pero tú sí sabes y tú los vas a guardar, papito. Y guarda a todos los hermanos, las hermanas, sus hijos, las familias de nuestras iglesias. Guárdales en su casa. Guárdales a los que tienen que salir a trabajar, Señor. A los que tienen que madrugar y tienen que ir, Señor, en un camino. Cúbrelos con tu sangre poderosa, papito, en todos los lugares donde, Señor, está ese virus. Que ese virus, Señor, sea destruido por el poder de tu sangre bendita, Señor. Y que pronto, Padre, podamos salir de esta situación tan difícil, Padre. Confiamos en ti, creemos lo que hemos leído en tu palabra, que tú, Señor, nos vas a sacar adelante, que tú nos vas a seguir guardando, porque dice, Señor, esta palabra poderosa: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias, papito. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque hemos tenido, Señor, testimonios del poder tuyo, de cómo has guardado a tus hijos, de cómo, Señor, tú has hecho milagros de provisión, de protección, milagros de todo tipo. Te alabamos, te damos gloria, Señor, te damos honra a ti. Y también oramos hoy porque la palabra tuya, que es viva, que es eficaz, venga a llenar vidas esta noche. Que el Señor, así como esa persona con quien mi esposo hablaba anoche, Señor, se entregó a ti después del mensaje, muchos hoy también puedan recibirte, puedan pedirte perdón, Padre. Queremos, Señor, que tu misericordia alcance, Señor, a todos aquellos que quieran recibirte en sus corazones, papito. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra corre como río, porque tu palabra poderosa va a llegar al corazón del que está sediento, del que necesita oír este mensaje de esperanza viva en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, papito lindo, te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya. Buenas noches, mis amados hermanos. Sea bendito el nombre del Señor por la oportunidad, el regalo que nos da de poder reunirnos nuevamente para seguir estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor. Permítame compartir con usted qué fue lo que nos motivó a tener esta serie de estudios. Primero, mi amado hermano, nos motivó el hecho de que en medio de la necesidad, el poder y la palabra del Señor dan dirección. En medio de la aflicción, el poder de la palabra del Señor da nuevas fuerzas, sana, bendice, fortalece. Y también para que en el conocimiento del mensaje de la palabra del Señor, nosotros tengamos fe y esperanza en lo que ella dice y no en lo que dicen los hombres, con estas personas lamentablemente oportunistas, sensacionalistas, diciendo que ya estamos en la gran tribulación, que ya salió no sé qué trompeta y que este es el caballo no sé cuánto y que el sello y que cuidado y que el diablo está engañando a las iglesias y el anticristo ya está gobernando.
Amados hermanos, esos son temas bíblicos, pero tenemos que abordarlos no como lo enseña el hombre, sino como lo enseña la palabra. Y el hombre que enseñe esto debe regirse a la bendita y poderosa palabra del Señor. Y una de las cosas preciosas que nosotros decíamos entonces, mi amado hermano, es que la Biblia misma, ella misma, la primera cosa que yo aprendí, mi amado hermano, para estudiar la palabra es esto: ella es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Como dijo alguien ahí, yo sé que lo dijo en un son de broma, pero intentando fortalecer este principio que yo le digo. Esta persona dijo: gracias a Dios que tenemos la Biblia para explicar los comentarios, dijo. No, gracias a Dios que tenemos los comentarios para explicar la Biblia. Porque, mi amado hermano, de verdad, qué lindo cuando vamos a la palabra de Dios. Esa es la primera cosa, el primer fundamento. Hermano, si nosotros no enseñamos la palabra, entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Y enseñamos una palabra que ella misma tiene las normas, los consejos y las reglas en las que tiene que ser interpretado. Después de establecer eso, dijimos que al estudiar la palabra del Señor, dijimos que al leer la Biblia, nos damos cuenta que ese evento que nosotros conocemos como el Día del Señor tiene un principio y tiene un fin. Y el evento que le da inicio al día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Y el evento que le da final a ese día se llama la segunda venida de Cristo. Dos eventos diferentes, no porque es que en mi iglesia sí creen, no, porque lo vimos en la palabra del Señor. Y dijimos que entre estos dos momentos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, esos 7 años, allí está la gran tribulación, que son 7 años. ¿Qué otra cosa quisimos dejar en claro? Hemos dejado en claro hasta hoy que, mi amado hermano, la iglesia no pasará la gran tribulación. Y no porque la iglesia tiene miedo y que Jesús la mire y dice: ay, mis pobrecitos, como dicen hoy los muchachos, ¿verdad? Ay, mis gordos, se van a quedar en la tribulación, mejor me lo llevo. Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué entonces el Señor va a arrebatar a su iglesia? Va a arrebatar a su iglesia porque no hay propósito que la deje, porque el propósito de la gran tribulación es la expresión de la ira de Jehová manifestada en 21 juicios que están en Apocalipsis 6 hasta el capítulo 16, que son tres fases específicas: la fase de los sellos, la fase de las trompetas y la fase de las copas de la ira del Señor. Mire qué interesante. Y decíamos que esas 3 series de juicios, el 7º sello abre la primera trompeta, la 7ª trompeta abre la primera copa y la 7ª copa abre el momento en el que se termina. El momento en el que se termina y el anuncio del descenso de Jesucristo con su iglesia a reinar 1000 años aquí en la tierra. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Y entonces, mis amados hermanos, hemos estado hablando por qué razón creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y lo primero que nosotros decimos es, mi amado hermano, por la naturaleza, por la naturaleza. Mire, mi amado hermano, la iglesia ha pasado por tribulaciones, ha sufrido en todos los tiempos, unos más que otros, unos de una forma, otros de otra forma, pero cuando la Biblia habla de la gran tribulación, es bien interesante, fíjese hermano, que las 3 veces en la Biblia que se habla de la gran tribulación, la palabra gran tribulación salió de la boca de Jesucristo. No es que la boca de los
evangelistas o la boca de los escritores del Nuevo Testamento no valga igual, porque lo que pasa es que estamos aquí hablando de que esto es la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, y entonces si está en la Biblia tienen el mismo valor, es respaldado y es soplado por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, pero qué interesante que Jesús es el que acuña esa expresión. ¿Cuál? La gran tribulación. Y entendemos que ese es un momento en el que la ira de Jehová se va a manifestar. Y estábamos diciendo anoche, mi amado hermano, que hay gente que tiene problemas con la ira de Dios. Cuando les hablan de la ira de Dios, les agarra a ellos una ira terrible. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Es por la forma del evangelio que predican. Es por su estrategia mercadológica para llenar la iglesia. Y entonces, no se toca eso. ¿Sabe cómo dijo un pastor? Óigame, en los Estados Unidos, solo una iglesia evangélica ha logrado comprar un estadio, un coliseo, ¿cómo les dicen también? Una arena. Solo una iglesia evangélica ha logrado comprar una arena y convertirla en iglesia. ¿Y sabe qué dijo el pastor de esa iglesia? Le preguntaron, ¿y usted cree que es literal lo que la Biblia enseña acerca del infierno? Y no le estaba preguntando cualquiera, le estaba preguntando un periodista de una de las cadenas más grandes de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué respondió ese pastor? Dijo, ya demasiados problemas tiene la gente para que les agreguemos uno más. Entonces él decidió, fíjese hermano, ese momento, agarrar una tijera y cortarle todo lo que la Biblia habla acerca del infierno, del juicio final, de un tijerazo. ¿Por qué? Porque Él es más misericordioso que Dios. Dios tan feo poniendo su ira y el infierno en la Biblia. En cambio, ese pastor tan tierno de un tijerazo le quitó a la gente, mi amado hermano. Usted se imagina eso. Y yo creo, hermano, que cuando la gente estudia en la Biblia la ira de Dios, y le quiero recomendar, hermano, un libro. Si usted quiere estudiar de la ira de Dios, W. Pink, así es el nombre de este hermano, W. Pink, P-I-N-K, W. Pink. Hermano, qué estudio de la palabra del Señor, fiel a la palabra del Señor. ¿Qué significa la ira de Dios en la Biblia? Bien interesante eso. Lamentablemente, mi amado hermano, mucho de lo que la gente sabe de la ira es la mala propaganda que le andan haciendo, no eclesiólogos, sino mercadólogos disfrazados de eclesiólogos. Porque la bendita y poderosa palabra tenemos que hablarla. Los que piensan, hay dos errores básicos que tenemos aquí que definir. Primero, los que piensan que Dios iba a meter a la iglesia en la gran tribulación. Y yo no sé cómo responden ellos a todos los versículos de la Biblia donde dice que la gran tribulación es la expresión de la ira de Jehová. ¿Y sabe hasta cómo dice un versículo que leímos anoche? Para que se beba completito el cáliz de la ira de Jehová. No un chorrito, no, completito el cáliz de la ira de Jehová. Entonces yo creo que hay dos errores, le digo, cuando se estudia la ira de Jehová. Uno, que piensan que la iglesia tiene que pasar. Algunos dicen la iglesia, otros dicen un pedacito de la iglesia. Vamos a hablar mañana acerca de eso. Pero dicen, es que ahí se van a componer esos hermanos carnalotes, ahí se van a componer. Hermano, no los pudo componer la sangre de Cristo y los va a componer el castigo, la disciplina, el juicio. No disciplina, el juicio los va a componer, mi amado hermano. Usted se imagina, ese es el primer error en cuanto a la ira, porque según nosotros estudiamos, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. El Señor la arrebatará
porque tiene un propósito para ella ahí arriba y lo vamos a estudiar. ¿Qué va a pasar esos 7 años que aquí haya tribulación? ¿Qué va a pasar con la iglesia en el cielo? Lo vamos a estudiar también. Pero también, mi amado hermano, también se equivocan aquellas personas que piensan que no se puede hablar de la ira de Dios. ¿Sabe qué dicen? El evangelio del Señor son buenas nuevas. Son buenas nuevas. ¿De qué le están hablando la ira del Señor? Amado hermano, y en tu iglesia de vida, hablo con la iglesia de vida. Le hemos hablado nosotros, sus pastores, de la ira de Dios. Les hemos hablado del cielo, les hemos hablado del infierno, les hemos hablado que hay un juicio, les hemos hablado eso. Y a usted, mi amado hermano que me acompaña, también han escuchado de eso. Bueno, hay una cosa bien interesante. Un hermano hace muchos años, evangelizando, se le acercó a una persona y le dijo: hey, usted, ¿le gustaría ser salvo? Y entonces el Señor le dijo: ¿salvo de qué? Le dijo. ¿Salvo de qué? Y es bien interesante eso, porque este hermano después, este varón se convirtió en uno de los grandes maestros de la palabra del Señor. Y nunca se le olvidó esa pregunta que le hizo esa persona, y él se dedicó a estudiar qué es salvación en la Biblia, en la palabra del Señor. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de qué fue salvo usted cuando Jesús lo salvó? ¿De qué fue salvo usted cuando Jesús lo salvó? Fíjese que en la Biblia la palabra salvación mínimo tiene 70 significados diferentes. Es la palabra soteria o sotería, como usted quiera. No hay tildes en el idioma griego. Pero cuando en la Biblia se quiere hablar de liberación, de preservación, de salvación, de salud, de libertad. Yo me recuerdo hermanos ancianitos de la iglesia donde yo recibí a Jesucristo, decían Hechos 4:12, y en ningún otro hay salud, decían. No decían hay salvación, sino en ningún otro hay salud, porque la versión 1909 no traduce salvación, sino que traduce salud. ¿Por qué? Porque soteria o sotería significa lo mismo. Significa liberación, preservación, salvación, salud, libertad de la cárcel, rescatado. Por ejemplo, mire, usted tiene aquí en esta macetita una plantita, pero como no la regó, se le secó. Y entonces viene y dice: ¡ay, mi plantita! Y comienza otra vez a regarla y reverdece. ¿Sabe qué dice ahí? Que usted esa plantita volvió a vivir. Entonces es salva. ¿Sabe cómo dicen cuando le están dando al que está, a los boxeadores? El boxeador que está llevando y el otro ya casi lo tira al suelo y de repente ¡pling! Suena la campana. ¿Cómo dicen? ¿Lo salvó qué? La campana. ¿Quiere decir que ese boxeador se va a ir al cielo? ¿Quiere decir? ¿Ah? No, porque la palabra soteria o sotería significa todas esas cosas. Y entonces, hermano, ¿de qué me salvó Jesús cuando me salvó? Y eso es bien interesante. A ver, ¿por qué le estoy haciendo esa pregunta? ¿Quién debería de responder esa pregunta? Estamos nosotros acostumbrados a no responder yo. El manual de nuestra iglesia dice que no. No. Está bien, el manual lo hicieron de acuerdo a la palabra, pero no. Dígame qué dice la Biblia. ¿De qué te salvó Dios cuando te salvó por medio de Cristo? ¿De qué me salvó Jesús cuando me salvó? ¿De qué? Vayamos a la palabra, porque la palabra tiene la primera y la última palabra. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Miren lo que dice la palabra. Porque ellos mismos
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Cuando fue a evangelizar, a presentar a Cristo a Tesalónica. Él no fue a visitar una iglesia, él fue a fundar una iglesia. Él no fue a predicarle a los hermanos, él fue a buscar nuevos convertidos. Y entonces él les recuerda, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y qué dice? Y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Mire qué precioso. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Está contando el apóstol Pablo. Dice, es que nosotros no dejamos de agradecerle a Dios porque esa conversión de ustedes nos tocó. Fíjense, ay, qué cosa más preciosa. Me recuerdo muy bien cómo ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y mire el versículo 10 que va a responder la pregunta. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, sotería, de la ira venidera. Hermano, según Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, ¿de qué me libró? ¿De qué me salvó Jesús cuando me salvó? ¿De qué me salvó? Me salvó de una autoestima baja. No, chato, muy poco. Sí, te puedes componer también eso. El Señor es poderoso, pero es que me salvó de la ruina económica. Es que yo desde que vine a Cristo soy el mejor empresario de mi ciudad. Gloria a Dios. No es que no querramos eso. Lo que pasa es que eso es muy poco. Mire, si el problema del mundo fuera económico, Dios hubiera mandado un banquero, no hubiera mandado un salvador. Regresemos al versículo 9 y otra vez al 10. Mire lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Versículo 9. Dice que la conversión de ellos, dice que dejaron su forma antigua de vida, idólatras. Y no solo dejaron la forma antigua de vida, sino se comprometieron a servir al Dios vivo y verdadero. Algunos dejan sus mañas pero no van a la iglesia. Algunos dejan sus mañas pero no sirven al Señor. Algunos dejan sus pecados, es cierto, y qué lindo, pero no adoptan nuevas maneras de vivir que sirvan al Dios vivo y verdadero. Entonces la conversión, mire, la conversión incluye el dejar algo y adoptar algo. No solo dejar algo, adoptar algo también. Pero mire el versículo 10 ahora. Ya, dejaron algo, adoptaron algo y tienen una fe poderosa. ¿Y cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Que un día se van a abrir los cielos y Él viene por nosotros. Mire qué lindo. ¿Y por qué crees eso? Porque lo mismo le pasó a Él cuando resucitó de los muertos. Bueno, y entonces vos sos salvo, sí. ¿Y saben de qué soy salvo? Soy salvo de la ira venidera. Hey, papito, mamita, tú eres cristiano. Entonces quiere decir que Dios te salvó de la ira. No le tengas miedo a ese término, porque sabes que éramos hijos de ira, dice la palabra. Pero ahora Él nos salvó de esa maldición. Mire, es interesante, mi amado hermano, que Jesús constantemente estaba recordándole a la gente del juicio y de la ira venidera. Miremos algunos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Ay, hermano, ese versículo no lo han predicado en mi iglesia. Chato, pues dígale al pastor que hay una porción bíblica que se llama Mateo 5, 21 y 22 y que hay que considerarla. Mateo 12, 36, mire lo que dice la palabra. Mateo 12, 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta ¿el qué? El día del juicio.
Hermano, es interesante, es interesante. Escúcheme. ¿Qué cree usted que aparece más en la Biblia? ¿La palabra infierno o la palabra cielo? ¿Sabe? En cuanto a palabras, se habla más del infierno que del cielo. Mire, qué interesante va. Vaya a Marcos capítulo 3, versículo 29. Mire lo que dice la palabra. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque algunos piensan, sí, es que cuando ahí habla de juicio, cree que se va a sentir mal, que va a pasar 3 meses como de bajón, pero ahí después se va a componer. No, chato, dice juicio eterno. Marcos capítulo 6 versículo 11, ¿cómo dice? Marcos capítulo 6 versículo 11 dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo de esta que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Castigo, juicio eterno. Y sabe, mi amado hermano, estas no fueron palabras de Jesús, pero es palabra de la Biblia y es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si ciertamente, mi amado hermano, en la boca de Jesús estuvo, es que Él vino a advertirnos, mi amado hermano. Mire, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, tal vez no el más conocido, pero uno de los versículos bien conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16, 17 y 18. Mire lo que dice, porque la gente solo quiere oír Juan 3:16, pero hay que leer también nosotros. Mire cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ay, o sea, ya vio, hermano, que Él no vino a condenar y usted diciendo que hay juicio. Es que espérate, falta el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que lo van a condenar, no, ya está en condenación porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira que su pecado no es ser adúltero, ser malcriado, ser borracho, ser fumador, ser homosexual. No, ese no es su pecado. Sí son pecados esos, por supuesto, pero su pecado es que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero mire, mi amado hermano, viendo toda esa expectación y toda esa enseñanza acerca del juicio, de la gente que se enoja cuando que le entra ira cuando se habla de la ira de Dios, es un tema bíblico. ¿Y qué vamos a hacer? Y de la gente que piensa que la iglesia va a pasar la gran tribulación, queremos decirle que el día que Jesús nos salvó, Él saldó nuestra cuenta. Él pagó nuestra cuenta. Para, como decimos popularmente, para muestra un botón. Mire, Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Papito, mire, dice que el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él, pero el que cree ha sido salvo de la ira en el nombre del Cordero. Por eso, iglesia, no vas a pasar la gran tribulación, ni siquiera la vas a ver del cielo, porque allá no va a haber tiempo, porque hay algo glorioso que Jehová tiene para su pueblo. ¡Aleluya! Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Romanos 5:9 dice la palabra: pues mucho
Mas, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dígalo, yo voy a ser salvo de la ira, no por mí, no por mi bonita cara, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Dígalo, iglesia, decilo, iglesia, decilo, su sangre me va a levantar. Su sangre me va a levantar. Esa es su bendita palabra. Cuando yo fui salvo de la ira, dice su bendita y poderosa palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dígalo, hermano, dígalo, su sangre, el Cristo de la gloria, el que resucitó de los muertos, Él me libra de la ira. No tengo por qué estar bajo la ira de la gran tribulación, porque en la cruz del Calvario Él me libró de esa ira. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esta porción. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ahí en esa acta, hermano, ahí aparecíamos nosotros convictos de ira. Ahí aparecíamos nosotros, hermano, decretada ira sobre nosotros, pero la sangre preciosa de Cristo, mire, dice, anulando el acta. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? No la hizo perdediza a saber dónde está. No, ¿sabe qué dice ahí la bendita y poderosa palabra del Señor? La decretó nula. Borró todo lo que había ahí en contra de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué les dio? No, porque se lo echó encima. Hermano, óigame, vamos a hablar una noche de estos. Lo maravilloso del evangelio no es que Jesús nos salva. ¿Sabe qué es lo maravilloso del evangelio? La manera en la que nos salvó. Que nos salve es que Él es Dios, pero ¿sabe qué? La manera es Dios diciendo, tu pecado por mi perdón, hagamos cambio. Hermano, que un Dios todopoderoso, justo, que tiene razón en condenarnos, nos diga, te cambio tu pecado por la sangre de mi Hijo. Mire qué cosa más maravillosa, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, ¿qué? Contraria, nos estorbaba. ¿Qué hizo? La quitó de en medio y la clavó en la cruz y puso ahí pagado. Mi amado hermano, las últimas palabras de Jesús en la cruz fue tetelesté. ¿Y sabe qué significa tetelesté? Hecho. En otras palabras, consumado. ¿Sabe qué quiere decir? Lo hice. Mi hijo, ya firmé. Estás perdonado por mi sangre. Y a esa iglesia quieren meter algunos a la gran tribulación. Y óigame, y no solo es meterse en la gran tribulación. Usted supiera todas las verdades bíblicas que tenemos que torcer para lograr que la iglesia pase la gran tribulación. O que pase la mitad, pues. Y de eso vamos a seguir hablando. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Él es el Rey.